pero ni yo habiendo estudiado 5 años psicología entiendo cuáles son estas terapias. Entonces, si eso soy yo que ya estudié, imagínense una persona de a pie. Yo soy María Luisa Knudsen y estoy aquí con Andrea, somos hermanas y trabajamos en esto que nos apasiona muchísimo a las dos. Y hoy pues vamos a hablar puntualmente sobre este tema de cómo podemos potenciar el servicio para poder atraer a más consultantes alineados con nuestra especialidad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar más como a profundidad? Vamos a hablar primero de cuáles son los errores típicos que se cometen en los perfiles. De hecho, también vamos a trabajar con unos ejemplos para revisar eso muy a detalle y empezar a filtrar también cuáles son como esos nos que necesitamos tener muy en cuenta a la hora de redactar nuestros perfiles. Y luego vamos a pasar con los sís. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer para poder conectar efectivamente con esas personas que queremos atraer y que sabemos que son las que mejor podemos ayudar porque también hacen parte de nuestra experticia? Y por último, vamos a trabajar en los 4 pasos que necesitamos para brillar con intensidad ejerciendo nuestro servicio. Vamos a iniciar con la parte del contenido y aquí las quiero invitar a todas como a abrir la mente. Voy a decir un montón de cosas que yo sé que generan resistencia y entonces empezamos como automáticamente a como querer justificar, pensar que quizá lo podemos hacer distinto, pero las voy a invitar como a conectarse con eso, con la apertura, con la curiosidad para que podamos sacarle el mayor provecho a esto, ¿sí? Lo primero de lo que voy a hablar es de los errores que cometemos en la comunicación y que también los estamos cometiendo en los perfiles de Celia, ¿no? Ahí estuvimos echándole una mirada a algunos perfiles así aleatoriamente y yo sé que no es tan rico que a uno le hablen de los errores, entonces por eso también les pido esa apertura. Entonces, el primer error que estamos cometiendo en esos perfiles y en general en la comunicación cuando hablamos de nuestros servicios es usar terminología técnica o especializada de nuestra profesión. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta a todos y es, ¿quiénes de ustedes en su proyecto o en su profesión quieren dedicarse a atender a otros terapeutas o a otros coaches? O sea, ¿quién de aquí que está por aquí puede decir en el chat como, sí, no, mi objetivo es atender coaches o atender otros psicólogos como mi público específico y objetivo? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, supongo que es porque la mayoría, si no todos de ustedes, se dirigen a un público que no estudió lo mismo que ustedes, que no está especializado en el área de la psicología ni del coaching. Y por lo mismo, entonces tampoco entiende la jerga o el argot de ese mundo de la psicología, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en esa terminología, lo que estamos haciendo es dejándole la tarea a estas personas que están haciendo su primer o segundo acercamiento con el mundo de la terapia para entender esas palabras que usamos que son muy complicadas, ¿sí? Hay que pensar que este público de personas que busca la terapia normalmente no sabe distinguir muy bien entre la especialización, entre lo que puede hacer un psicólogo, lo que puede hacer un psiquiatra o lo que puede hacer un coach. ¿Sí? Ni siquiera distinguen entre esos perfiles, no tienen muy claro a dónde ir cuando tienen un problema. Pero le estamos pidiendo, sin querer, inconscientemente, que sean capaces de diferenciar o de entender o saber la diferencia entre cuando hacemos terapia cognitivo-conductual o psicoanálisis, ¿sí? Entonces es una expectativa en el que el otro tiene que conocer nuestra terminología. Y ahí la consecuencia, lo que termina pasando, es que al comunicar así no estamos comunicando, porque no le estamos dando información comprensible a esas personas, ¿sí? Para ellos, para su conocimiento y su nivel de conciencia respecto a nuestra profesión. El segundo error es describir los servicios con frases o palabras que son todo
pero no dicen nada, ¿vale? A mí me gusta hablar como de el tema de palabras prohibidas en el sentido justamente de eso, que cuando comunicamos necesitamos ser efectivos en nuestra comunicación. Y a veces usamos palabras muy vagas, muy generales. Decimos, como no, yo ayudo al bienestar, a la plenitud de mis clientes, al crecimiento. También en el mundo del coaching hablan de la transformación para la mejor versión. Y entonces ahí yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguno de los que está aquí que no busque eso para sus clientes? O sea, ¿hay alguno que no esté buscando a través de su servicio darle más bienestar o más plenitud a sus pacientes? Todos estamos en eso. Para eso trabajamos para buscar el bienestar de nuestros clientes. Entonces estamos diciendo palabras que pueden ser muy obvias, ¿sí? Como palabras que al final lo que generan es como relleno para dar explicación, pero que no están comunicando, ¿sí? Y como además lo dice todo el mundo, porque todos hablamos del bienestar, de la transformación, del crecimiento, entonces tampoco nos estamos diferenciando, ¿sí? Porque es como que todos estamos en lo mismo, repitiendo como el mismo discurso de este sector, ¿sí? Entonces, ahí es muy difícil para la persona poder diferenciar por qué me voy a ir con Magdalena y no me voy a ir con Patricia, ¿sí? Ese es el segundo. Y eso nos lleva al tercer error, que es omitir los resultados concretos y tangibles que ofrece nuestro servicio, ¿vale? ¿Cómo usamos esas palabras que son medio relleno, esas palabras que yo llamo prohibidas para la comunicación? Entonces no estamos concretando en tangible lo que entregamos, ¿sí? Si yo prometo bienestar para mis pacientes o para mis clientes, el bienestar, si yo pregunto aquí en el chat, ¿qué es bienestar? El bienestar puede, en este momento, ¿cuántos somos en la sala? 56 personas. Puede haber 56 definiciones distintas de bienestar, ¿sí? Porque para alguna persona el bienestar puede ser terminar su relación de pareja porque le está haciendo mucho, o sea, está pasando mucho sufrimiento desde hace muchos años. Pero para otra persona, el bienestar puede ser la de tomar esa decisión de cambio laboral que no se ha atrevido a tomar en un tiempo. O para alguien puede ser el bienestar, me voy a ir a la playa y al otro me voy a ir a la montaña, ¿sí? Al final son decisiones que tenemos que tomar para llegar al bienestar, pero las personas lo ven como cómo se va a ver mi vida cuando eso suceda, ¿sí? Nosotros como profesionales sabemos que el bienestar viene de adentro, pero ¿a quién le estamos hablando? Le estamos hablando a un público que suele culpar lo externo de como los resultados que están ocurriendo en su vida. Entonces, ese bienestar debe tomar una forma para que sea concreto, porque de lo contrario, estas personas que leen nuestro perfil no van a entender en qué las podemos ayudar, ¿sí? Ahora, voy a hacerles otra pregunta. No, todavía no pases al cuarto, por favor. Voy a hacerles otra pregunta. ¿Alguno de ustedes hace formación para terapeutas, para psicólogos o para coaches? O sea, esa es su dedicación. Entonces, si ustedes no están dedicados a hacer formación para estos perfiles, o sea, para las personas como las que estamos acá, es muy importante que tengan en cuenta esto. O sea, las personas que los buscan a ustedes, esas personas con esos dolores, que están buscando una terapia, un acercamiento a la psicología, no están buscando necesariamente, o sea, su prioridad en los niveles como de necesidades no es la transformación. Una persona dice, no, ay, me encantaría transformarme. No, de hecho, somos súper reacios al cambio, súper reacios al cambio. Entonces la persona no, su aspiración no es, ay, no, yo quiero ganar conciencia o quiero aprender sobre la psicología. No, lo que está buscando la gente es solucionar eso que le duele, lo concreto que le duele. Entonces, si nosotros no nos comprometemos con hablar de resultados concretos y tangibles, nuestros clientes tampoco se comprometen con ese proceso, ¿sí? Porque no saben para dónde van.
no saben qué es lo que van a lograr cuando los contactan a ustedes. Entonces ahí ustedes me podrían decir, no, claro, pero pues es que cuando mi paciente me llama, yo lo que hago es que en la primera sesión me cuenta toda su vida y ahí definimos los objetivos del proceso. Claro, pero es que para que eso suceda, primero te tiene que contactar. Es decir, primero lo tienes que atraer, tienes que ser atractivo. Y la manera de ser atractivo es que puedas prometerle un resultado concreto y tangible. ¿Mm? Primero te tiene que elegir como la persona adecuada para el acompañamiento. Y ahí sí ya en la primera sesión podemos poner todo el proceso, ¿sí? Pero hay que llamar la atención. Y ahí vamos al cuarto error ahora sí. El cuarto error es dirigirnos a cualquier tipo de público, ¿sí? La realidad es que cada uno de nosotros que está acá tiene preferencias. Prefiere trabajar con cierto tipo de perfiles y no con otros. ¿Por qué? Pues porque hay gente que nos genera dificultad, que no es nuestra especialidad, que el tema no nos conecta porque está como súper alejado de nuestra realidad, de nuestra vida. Y hay otros clientes con los que generamos un montón de empatía, con los que fluimos, con los que podemos brillar. Entonces, aquí lo importante es que primero dejemos nuestra mentalidad de escasez en el sentido de tengo que atender a todo el mundo porque es que si llego a sesgarme a un público, entonces voy a perder clientes. ¿Mm? Si nos comprometemos con un perfil específico de cliente, ahí sí que vamos a traer más, porque vamos a conectar, el otro se va a ver que lo están viendo, que lo están entendiendo, ¿sí? Yo, para ponerme un poquito de ejemplo en esto, es como, yo por mi formación podría atender a cualquier tipo de emprendedores, a startups, a cualquier empresa multinacional, pero mi público objetivo concreto son solamente terapeutas, coaches y ganadores. ¿Y qué pasa con eso? Pues que yo les puedo hablar de tú a tú porque los conozco, conozco los dolores y esos dolores son muy distintos a los que puede tener una multinacional, a los que puede tener un emprendedor que vende zapatos, ¿sí? Entonces, cuando elegimos un público, podemos conectar más. Y eso, cuando el otro se ve visto y comprendido, pues genera mucha más atracción y más confianza. Ahí les quisiera compartir un ejemplo. Hace como un año me contactó un amigo y él es homosexual y había terminado su relación de 15 años con su pareja y me dijo, Andrés, estoy muy mal, necesito un terapeuta, un coach, alguien que me pueda ayudar, por favor, tú que estás en ese mundo, recomiéndame a alguien. Y le dije, claro, tengo varias personas que te puedo recomendar. Y me dijo, no, pero quiero que sea hombre y que también sea homosexual. Y le dije, pero eso no tiene nada que ver. O sea, alguien también te puede ayudar siendo mujer o no siendo homosexual. Y me dijo, no, yo me siento más tranquilo si es alguien como yo, porque sé que me va a entender. Entonces, piensen en eso para que se den cuenta cómo es que le podemos generar más confianza a esas personas, cómo es que podemos conectar con ciertos perfiles más que con otros, dado también las personas que somos nosotras. ¿Mm? Y podemos como pelear y ir contracorriente y decir como no, pero pues entonces hay que hacerle entender a las personas que no importa quién soy yo, que yo puedo poner al servicio mi terapia, independientemente del caso de la persona. Y podemos pelear contra eso o podemos aprovecharlo y capitalizar nuestra experiencia de vida, lo que sabemos para atraer a ese perfil con el que más brillamos, con el que más nos conecta seguramente, porque también vemos en su historia de vida cosas paralelas que tenemos en nuestra propia historia de vida. ¿Mm? Y ahí podemos empezar a conectar también como desde esa abundancia, de saber que hay mucha, mucha gente que como nosotros también pasó en situaciones similares y podemos atenderlos y ayudarles. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se den cuenta a qué nos referimos ya en la parte práctica. Entonces, estos son unos perfiles que tomamos de Celia, no con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo también de ejemplificar y mostrarles esto como en ejemplos reales, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Mi enfoque terapéutico se adapta a las necesidades individuales de mis pacientes utilizando terapias contextuales como ACT, FAP, DBT y AC. Estos son términos que honestamente, o sea, mi enfoque por psicología nunca fue cognitivo-conductual,
que creo que hace parte de estas terapias, pero ni yo habiendo estudiado 5 años psicología entiendo cuáles son estas terapias. Entonces, si eso soy yo que ya estudié, imagínense una persona de a pie que está tratando de entender si esta persona es la persona que lo puede acompañar o no. Pues no va a poder identificar qué son estos términos. Personalizo la terapia para ayudar a mis pacientes a comprender cómo su entorno influye en sus pensamientos, emociones y comportamientos únicos, promoviendo un crecimiento emocional y un mayor bienestar. Pensamientos, emociones y comportamientos. Hay veces que ni siquiera las personas pueden identificar cuál es cuál. O sea, esto también hace parte de la separación que nosotros logramos hacer en la disciplina para poder entender y estudiar cada uno de ellos. Por un lado. Y por el otro, son términos muy generales, al igual que crecimiento emocional y mayor bienestar. Entonces, volvemos aquí ejemplificamos dos cosas muy puntuales, ¿no? En los términos técnicos y palabras demasiado generales que no concretan nada en particular. Aquí esta persona intenta poner como promoviendo un crecimiento emocional y mayor bienestar como un resultado, pero es un resultado que no es concreto. Esto no me deja ver ni concretar nada. O sea, esto no es algo que yo sé que voy a obtener. Es demasiado amplio. Entonces, pues realmente no hay un indicador, digamos, de que voy a poder mejorar X o Y punto en el proceso. Y luego está este otro ejemplo. Mi orientación desde el psicoanálisis me permite buscar los patrones inconscientes que marcan la forma de relacionarte con los demás, contigo mismo y reconocer la posición que tienes frente a tus problemas para adquirir una nueva forma de enfrentarlos. Estoy acreditada en violencias de género, clínica de la vida amorosa e intervención en crisis. Entonces aquí volvemos a tener lo mismo, ¿no? Psicoanálisis es, o sea, la gente, es algo que suena, pero de hecho mucha gente no sabe realmente cómo es que se ve el psicoanálisis o cómo funciona esa terapia. De hecho, tienen muchas ideas creadas como por películas o súper distorsionadas de lo que puede llegar a ser. Y luego están los patrones inconscientes que tampoco saben para qué funciona y tampoco saben la importancia de relacionarse, o sea, de la importancia de saber cómo eso impacta la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. Quizás nosotros como psicólogos sí podemos entender, o sea, y sabemos, no, y espero que no quizás, sino seguramente sabemos lo importante que es esto, pero estas personas no, porque justamente se están acercando a nosotros para poder entender que tienen temas que necesitan sanar y luego eso pues marcará un impacto en la forma de relacionarse con ellos mismos y con los demás, ¿no? Bien, y luego al final pone en qué está acreditada. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, son tecnicismos que no sabemos muy bien cómo qué tanto más bien pueden ellos entender eso. Ahora bien, esto de violencias de género e intervención en crisis lo pusimos en otro colorcito porque violencia de género por lo menos es un término que está muy difundido. Entonces, algunas personas que ya estén, por ejemplo, involucradas en el movimiento feminista van a poder entender qué es violencia de género. Y si es una persona que ya es consciente de que es un tema de violencia de género, va a decir como, ah, mira, esta persona me funciona más que la otra porque nombra ya violencia de género, entonces sabe que es violencia de género. Entonces puedo trabajar con ella. Pero un perfil que sea mucho más inconsciente de que lo que está viviendo, por ejemplo, en su relación de pareja es violencia de género, no se va a sentir identificada con este perfil. Entonces, de ahí la importancia de algo que no está en ninguno de los dos ejemplos que ponemos, de dirigirnos a un público específico. Porque en la medida en la que yo pongo una persona real, ¿no? Enfrente mío y la conozco, entonces sé cómo le tengo que hablar. Si yo quiero trabajar con violencia de género, quiero trabajar con violencia de género de una persona que ni siquiera sabe que esa relación de pareja en la que está es una relación violenta, que hay violencia psicológica, que hay violencia emocional, o quiero trabajar con una persona que ya sabe que es violencia de género, que ya, por ejemplo, ha iniciado rutas como para tramitar todo esto, y
la quiero acompañar en ese proceso de el tema de violencia de género. Entonces, dependiendo de cuál es mi público objetivo, yo puedo usar unas palabras u otras. Entonces, por eso la importancia de esto, ¿no? De poner un público particular y específico que no se encuentra en ninguno de los dos ejemplos que tenemos aquí. Entonces, Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo conectar efectivamente con los consultantes. Y vamos también a darles un ejemplo como para que no nos enfoquemos solamente como en lo que no se hace, sino veamos también la forma en la que sí podemos hacerlo para poder conectar y que la gente nos entienda lo que estamos ofreciendo. Entonces, lo primero es comunicarnos en un lenguaje comprensible y sencillo. Yo trabajo en marketing, llevo más de 10 años trabajando en marketing. Y si yo hubiera aquí llegado y les estuviera hablando de engagement, top of mind, o sea, se pegan un tiro porque o sea, o no entienden bien lo que estoy diciendo, o es como cuando uno va al médico y le dan los resultados del examen y uno no sabe muy bien qué es lo que le están contando, ¿sí? Entonces, siempre hay que hablar en el lenguaje del que está escuchando. Ustedes tienen a otra persona leyendo su perfil. Pónganse en los zapatos de esa persona. ¿Cómo habla esa persona? Y así es que habla. ¿Sí? Complejizar la comunicación. En una época se utilizó para como darse autoridad, ¿no? Como es que yo soy un profesional. Pero hoy en día lo que hace es que desconecta automáticamente, ¿sí? ¿Qué mejor que encontrar un contador o un abogado que le hable uno claro, que no le hable como en una jeringonza que uno no entiende, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que está sintiendo la otra persona al otro lado de la pantalla cuando lee cosas que no ha escuchado nunca, ¿vale? Lo segundo, empatizar a profundidad con el dolor, la situación o la necesidad de la persona que está al otro lado, ¿sí? Cuando como terapeutas, como psicólogos, como coaches, somos capaces de hablar de una manera en que el otro se sienta visto, en decirle como, sé que esto es lo que te está pasando, veo tu dolor, honro tu dolor y por eso es que sé cómo te sientes y sé que te puedo acompañar. Eso hace que obviamente la persona se sienta mucho más atraída y conectada por ese perfil de esa persona, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Vulnerabilidad. Mírense un poquito también para adentro y pregúntense, ¿por qué quiero poner tantos títulos? ¿Para qué quiero poner palabras tan complicadas? Porque no me puedo mostrar vulnerable. ¿Sí? Eso tiene seguramente algo que ver como con alguna creencia de la propia valía, ¿sí? Porque cuantos más títulos voy a parecer que más sé, pero no vamos a conectar. Necesitamos es conectar, atraer, para que nos contacten. Por ahí va el camino, no por el de posicionarse como un experto en algo que nadie entiende. El tercer punto es comprometernos a entregar resultados concretos y tangibles. Y esto es un tema que genera muchas resistencias porque es como, no, pero yo ¿cómo le puedo concretar un resultado? ¿Cómo se lo puedo tangibilizar? Pero es que si yo soy capaz de justamente el cuarto punto, elegir un grupo de personas específico, ver su dolor, yo voy a saber y entender para dónde quieren ir, qué es la vida que quieren tener a futuro. Y si yo les digo, vea, es que como yo entiendo, veo ese dolor, entonces vamos a ir juntos a lograr llegar allá. Eso me conecta, eso me llama la atención, porque entonces ya no es que yo estoy comprometida con mi proceso, pero entro a un proceso en donde ni idea para dónde vamos, ¿sí? Si no tengo un objetivo, una meta, algo claro, ¿sí? Y por eso es importante elegir ese grupo de personas específico. Vamos a ver entonces el ejemplo que puede ser una promesa clara y concreta. Esto puede ser como atiendo a mamás trabajadoras abrumadas por el caos de su rutina para que se sientan valiosas y suficientes y así vivan en calma y y así vivan en calma y disfrute su maternidad. ¿Vale? Si ven ahí, le estamos hablando a una persona real. Yo sé dónde está esa mamá trabajadora, ¿vale?
que además está abrumada por el caos de su rutina. Eso se puede evidenciar, ahí lo puedo tocar, ¿sí? Yo veo eso, es concreto. Es un lenguaje súper familiar y empático. Describe un malestar puntual, o sea, abrumada por el caos de su rutina. Probablemente también está sintiendo culpa y eso hace que no se sienta valiosa y suficiente. Estoy viendo el dolor. Sí, estoy empatizando con eso. Y define un resultado tangible porque esa mamá seguramente quiere vivir su maternidad en calma y en disfrute. Entonces ahí puede que les aparezca como el, ¡ah! Dios, bueno, pero entonces, ¿cómo hago? Porque es que no le estoy diciendo con qué terapia. Claro, no le estamos diciendo el cómo, pero le estamos diciendo, sé que estás acá y vamos a ir hasta allá. El cómo en realidad no es tan relevante para las personas. Si tú te comprometes a ayudarme a llegar a mi resultado, si lo hacemos con meditaciones, si lo hacemos con psicoanálisis, no me importa, yo lo que quiero es resolver el dolor que tengo, solucionar mi problema. Esa es la verdadera motivación que tengo. ¿Mm? Bueno, Aquí quería complementar una cosa y es esto que se dice ahí, mamás trabajadoras abrumadas por el caos de su rutina, son cosas que ellas mismas también reconocen en sí mismas. O sea, aquí no estamos hablando de mamás, no sé, o sea, nosotras como psicólogos, terapeutas, coaches, en fin, podemos saber que quizás la razón por la que se siente abrumada no necesariamente es por el trabajo, sino puede ser o porque es mamá, sino puede ser porque no está poniendo límites. Entonces, acá no dice mamás que no saben poner límites. No, aquí dice mamás trabajadoras abrumadas por el caos de su rutina, porque así es como esa persona se reconoce. No como nosotros lo vemos, que es que lo que le falta es saber poner límites. Esa es una importante diferencia porque es como ellos mismos están y ahí es donde nosotros somos empáticos con su propio dolor y vemos su dolor. vale, entonces, conclusiones de esto que hemos hablado hasta acá. Cuanto más específico el público y el dolor, más confianza vamos a generar en la persona. Porque ve mi dolor y es para mí. O sea, cuando yo leo ese perfil, digo, me ven, me entienden, cómo sabe, o está en mi cabeza, sabe lo que pienso. Y además, cómo se dirige a mí, es como, ah, claro, esta persona está especializada en personas como yo, o sea, me va a poder ayudar. Y eso hace que confíen más en ustedes. Pero esto tiene como ida y venida. El hecho de que ustedes se especialicen en un público y en un dolor en concreto, también les va a dar más confianza a ustedes para ejercer su servicio. Porque ya no es como, ¿qué tal que me llegue algún caso raro que yo no pueda ayudar y entonces qué hago? Y entonces me salió un paciente que está muy enredado y yo cómo le ayudo. No, si yo estoy especializado en un público y en un dolor y en resolver, me puedo enfocar para ser el mejor solucionando ese dolor. Y eso da más autoconfianza. Y lo mismo pasa con el compromiso. Cuanto más claro y concreto el resultado, más compromiso van a tener de sus pacientes y de sus clientes, porque claro, ven el objetivo, lo ven claro. Entonces están comprometidos. No con ir a una sesión para ver si hoy me siento mejor y ya luego no vuelvo, o ir cada vez que me sienta mal y esté en crisis. No, me estoy comprometiendo con ese resultado a donde quiero ir, a esa vida, eso me motiva. Pero de la misma manera, en esa ida y vuelta, también se requiere más compromiso de ustedes como profesionales que están ahí, porque ustedes tienen que estar comprometidos con cumplir esa promesa, ¿m? Esa promesa que le hicieron a esas personas que asisten a su consulta. Perdón, que recojo un poquito lo que dijeron. Claro, es que ahí, en estas dos cosas que estamos diciendo, es que creamos el valor diferencial. Si todos los que estamos acá estamos prometiendo bienestar, pues todos somos iguales. Por mucho que mencionemos nuestras disciplinas, al cliente las disciplinas le dan igual. Me están prometiendo bienestar, eso que es cómo se come. Y todos son iguales, 64 iguales. Pero si empezamos a enfocar, tendríamos 64 promesas de valor muy distintas. Y entonces ahí ya el tema de competencia se vuelve raro incluso. Más bien lo que ayuda a hacer eso es como
poder hacer alianzas chéveres, encontrar a quién le mando yo a esta persona que me llegó, que no es lo mío, pero le puedo mandar a otra persona porque sé exactamente en qué ayuda a esa otra persona a otra persona. Y lo mismo para mí, ¿no? Si mis colegas tienen claro yo en qué me especializo, pues seguramente me van a mandar más gente recomendada. Por eso es importante diferenciarse. Exacto. Y entonces, con esto es cómo poder también nosotros aportarles a nuestros consultantes todo lo que somos. Porque claramente, como lo hablábamos antes, no solamente tiene que, nosotros no solamente somos esto que estudiamos, también somos lo que hemos vivido. Porque nuestro proceso de desarrollo personal también tiene que ver con el servicio que ofrecemos, porque eso que nosotros hemos hecho y crecido y cuestionado a nosotros mismos como personas, como seres humanos, también nutre la consulta de una u otra forma, o sea, nos atraviesa. Así hayamos estudiado lo mismo, no es nunca y nunca lo será igual el proceso que ofrece Astrid al proceso que ofrece Marta Cecilia. Nunca lo será. Entonces, aquí es donde también nosotros tenemos que conectar con nuestra propia confianza y nuestro propio compromiso. Porque, de nuevo, retomando lo que hablamos antes, nosotros necesitamos fortalecer nuestra confianza de poder pararnos y decir, es que yo soy una terapeuta, pero la terapeuta, porque hemos estudiado un montón. Y además también el compromiso de decir, con todo esto que yo sé, me comprometo contigo a poderte dar lo mejor que tengo para que puedas llegar desde ese punto A ese punto B. Y ahí también entonces es donde se nos empiezan a meter un montón de temas nuestros, personales, porque dudamos de nosotros y porque también le tenemos pánico al compromiso por nuestros mismos temas personales. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros en nuestro proceso personal para darnos cuenta que sí somos tremendos terapeutas y que sí somos capaces de comprometernos con un resultado. Porque es que estemos acá nosotros, pues tiene que ver con que nosotros mismos nos trajimos hasta acá. Entonces, si pudimos nosotros hacer nuestro propio proceso personal, por supuesto que también vamos a poder acompañar al otro. Y ahí está el reto. Nosotros hemos definido estos 4 pasos con el objetivo de que puedan ustedes brillar ejerciendo ese servicio, ¿sí? Y ahí el primer paso tiene que ver con enraizarse en sus orígenes, ¿sí? Que tiene que ver con cómo poder ir al fondo, buscar en ustedes, como adentro, esas respuestas de ese compromiso y de esa confianza están en ustedes. Entonces, en el momento en que ustedes puedan enraizar en sus orígenes, en su historia, pues van a poder construir esa base sólida que los sostenga en su servicio, ¿sí? Entonces, ahí también creen esa confianza. Luego vamos con el segundo paso, que tiene que ver con sanar las heridas para tomar el impulso hacia sus metas. Como les decía ahorita, eso nosotros también tenemos esta herida de no confiar en nosotros mismos a veces, por eso hicimos la meditación que acabamos de hacer, que pues fue muy breve, pero ahí nos podemos empezar a dar cuenta esas profundos temas que también tenemos en nuestra propia confianza. Y también tenemos este miedo al compromiso, solamente por nombrar 2 puntos muy concretos. Entonces el tema está en que podamos sanar esas heridas que necesitamos sanar para luego poder tomar todo el impulso hacia las metas. El tercer paso es reconocer nuestros dones para poder clarificar nuestro perfil de servicio. Sí, es lo que les decía antes, como encontrar esa zona nuestra de genialidad en donde nos sentimos súper cómodos con ese perfil al que estamos atendiendo y dado el perfil que conectamos, con el que conectamos, somos capaces de entregar todo lo que nosotros tenemos para servir. ¿Sí? Entonces, un poco yendo a la pregunta que nos hacían, ¿cómo hacer si tengo 2 servicios? La pregunta sería es tal vez, ¿cómo podemos reconocer cómo hacer para volverlo un gran servicio en donde entregas todo tu potencial y haces una transformación más grande? Y el cuarto paso es concretar una oferta alineada al propósito
para que así ustedes también puedan definir el norte. O sea, si ya tenemos todos estos pasos, va a ser muchísimo más claro poder decir, ah, pues es que mi oferta particular es esta porque A, B, C, D, y entonces mi norte y hacia dónde quiero ir y hacia dónde voy a seguir construyendo todo este camino terapéutico que he venido construyendo es este. ¿Mm? Bien, entonces aquí queremos estos 4 pasos que les acabamos de contar. Es un programa que nosotros también trabajamos, que hoy pues también les queremos comentar para que usted, o sea, para quienes se sientan invitados, para que quienes quieran profundizar, pues pueden, digamos que el siguiente paso podría ser este, ¿no? Que ustedes hagan parte de este programa, que además hace parte de lo que hemos venido también creando con Celia. Esta sería una edición del programa exclusivo para las personas que hacen parte de Celia, y pues que Celia también quería compartir con ustedes para que puedan también profundizar y pues continuar en todo esto. Entonces aquí pues les contamos un poco más del programa, que tiene que ver justo con esto, con que ustedes puedan seguir profundizando en descubrir su poder de servicio y brillar con intensidad ejerciendo su propósito. Entonces, ¿para quiénes es este programa? Y ahí, Andrés, si quieres, cuéntales tú un poco más. Claro, pues como está hecho especialmente para Celia, es para pues psicólogos, coaches, terapeutas, sanadores que hagan parte de la plataforma de Celia, que quieran aumentar el número de consultantes, que quieran atraer a consultantes más alineados con su servicio, lo que nos comentaban al principio, que también en la práctica de su servicio quieran tener más impacto y más alcance, y pues obviamente todo eso para llevarnos a crecer en ingresos, ¿no? También es para personas que todavía están sintiendo miedo, vergüenza o algo de falta de confianza para expandir su servicio, para llegar a más personas, porque claro, sabemos que necesitamos sostener, ¿no?, a todos esos clientes. Y que también desean hacer todo esto equilibrando la parte material, psicológica y espiritual. Eso para nosotras es súper, súper importante. Como que si nos vamos solo en lo material y lo espiritual o lo psicológico se queda atrás, pues nos va a costar más resistencia. Entonces es como integrar todo esto y llevarlo adelante. Y pues que obviamente puedan tener una vida más alineada con sus deseos, en cuanto a lo que quieren ofrecer, cuántas horas quieren trabajar y pues que lo puedan hacer realidad teniendo a estas personas como más alineadas con lo que ustedes quieren ofrecer. Bueno, aparte de estos 4 pasos que les mencionamos al inicio, el programa viene con estos bonos que también pues son especiales para todas las personas que estén en Celia o los hablamos con Celia. El primero es una guía y un formato para que ustedes puedan desarrollar el perfil y el video en la plataforma, o sea, como un paso a paso y sí, como una guía y un formato tal cual como lo dice ahí, en donde ustedes puedan saber cómo hacer para poder escribir y diligenciar como estas 3 cajones que nos salen en el perfil de Celia, y que también puedan tener un guión para el video que también pide la plataforma. Por otro lado, también está una red de apoyo a través de un grupo de WhatsApp en el que de nuevo pues solamente va a haber personas que también estén en Celia. Luego vienen 2 meditaciones grabadas, unas meditaciones más o menos como la que acabamos de hacer ahorita, solo que pues un poco más larga, y las grabaciones de todas las sesiones grupales que vamos a hacer. Es un programa que dura 8 semanas. Y tienen como una combinación entre espacios grupales en vivo, no es grabado, los espacios son en vivo, y luego pues también hay unas guías de trabajo a desarrollar y como otros temas puntuales a desarrollar en una plataforma. Bueno, ahí es súper importante que sepan que esto es un proceso que, aunque tiene mucho de comunicación, tiene mucho de marketing, también es un proceso personal, ¿sí? Porque hay muchas como creencias que desafiar, como impulsos que tomar, entonces es súper importante que tengan en cuenta también que necesitan comprometerse con ese proceso. Nosotras vamos a estar ahí para acompañarlas siempre, para resolver las dudas, para sostener el espacio, para cuidarlas
Y sin embargo es muy importante que pues el resultado dependerá de cuánto compromiso pongan ustedes ahí. El enfoque que nosotras usamos es muy integral. Tenemos un enfoque muy de revisar el cuerpo, de profundizar igual como lo hicimos ahorita en la meditación, de ir a sentir qué es lo que está pasando con el cuerpo, qué es lo que se está moviendo ahí. También emocional, de escuchar nuestras emociones, de poder integrar todo lo que hemos vivido en la vida. Mental también, de que no sea como, no, es que esto tiene que ser así, porque así, sino es también de compasión y de buscar cómo eso que estoy sintiendo lo puedo integrar y lo puedo poner al servicio, ¿no? Como de mucha compasión también con uno mismo. Energético y espiritual, porque también hacemos, o sea, todo el proceso de sanación de heridas y todo también el brillo, lo abordamos desde esta mirada energética y espiritual a través de meditaciones y otros ejercicios que hacemos. Y ahora nos encantaría leer, si tienen, o sea, cómo están, en qué están, si tienen alguna duda que nos puedan escribir por el chat, en fin. Las y los leemos. María Trujillo levantó la mano. Abramos micrófono. De una, Hola. sí. Hola. Gracias a las dos por esta información, por esta capacitación. Creo que para todos fue supremamente significativo y realmente pues en lo personal aprendí muchísimo, entonces mil gracias por eso. Me tuve que ausentar unos minutos, entonces no sé si esto ya lo explicaron cuando hablaron de su programa, pero cuando el programa de pronto incluiría esa asesoría personalizada, ya hablaron de que nos inscribimos antes del 25, pues vamos a tener esa asesoría en nuestro perfil, pero si por ejemplo, ya que ustedes tienen más conocimiento con el tema del marketing y de pronto nosotros también queremos incursionar un poco por todo ese tema de las redes sociales o ya lo estamos haciendo, ¿también podemos recibir esa asesoría por parte de ustedes? No está incluida directamente en el programa y sin embargo, lo que vamos a desarrollar en el programa te va a servir muchísimo para el tema de redes sociales. No en cuanto a cómo postear, cómo hacer reels, porque ese no es el foco, pero sí en cuanto a que ahí vas a tener tantas claridades que en el momento en que comuniques en redes ya va a estar mucho más fácil saber cómo decir lo que tienes que decir, a quién te estás dirigiendo, qué tipo de conversación poner, cuáles son los temas, porque esa claridad te sale del proceso, ¿sí? Ok, perfecto. Listo, tenía esa duda. De todas formas, nuevamente les extiendo el agradecimiento y bueno, esperamos que podamos seguir teniendo estos espacios que son tan oportunos para nuestra profesión. Muchas gracias a ustedes y Gracias, María. siempre que nos inviten, nosotras felices. Si lo que escuchaste aquí tiene sentido para ti, compártelo con alguna mujer con magia de tu círculo que también lo esté necesitando. Esperamos que esta colaboración te haya aportado. En Empieza por mí siempre estamos buscando alianzas y contenidos para que más mujeres con magia, terapeutas, sanadoras, coaches, chamanas, puedan vivir desde su propósito. Nos vemos en el próximo video.